El proyecto del contador de personas consiste en un aparato que contiene dos sensores de ultrasonidos que van a detectar si una persona pasa por delante de un sensor, la distancia va a reducirse a la distancia máxima, que sería la que hay entre el sensor y la pared de enfrente, y si el sensor de la izquierda, que le vamos a llamar sensor de entrada, es cortado en primer lugar y luego a continuación se corta el sensor de salida, la persona ha entrado en la estancia, por lo tanto en la pantalla LCD se va a sumar una persona, y si es al revés, primero se corta el sensor de salida y luego el sensor de entrada, va a restar una persona, o sea, una unidad, porque supuestamente la persona ha salido de la estancia. De esta manera contabilizamos el número de personas que hay dentro. Bien, en Tinkercad tenemos una limitación porque contamos con una pantalla LCD de 20 por 4, de 20 caracteres por línea y 4 líneas. Y en el caso de Tinkercad solo contamos con una LCD de 16 por 2, dos líneas de 16 caracteres. Vamos a utilizar el software de Arduino Block. Podéis poner la dirección arduinoblocks.com y os dais de alta con el correo electrónico, siempre poniendo los datos, el correo electrónico, y os aparece esta interfaz. Una vez que nos hemos dado de alta, podemos darle a nuevo proyecto, y en ese nuevo proyecto me aparecería lo que es el bucle setup y el loop. En este caso lo llama inicializar y bucle, ¿vale? Bien, para empezar vamos a inicializar en el apartado visualización la pantalla LCD con I2C, que es el aparatito que tiene por detrás para reducir el número de conexiones, y vamos a utilizar el iniciar y vamos a elegir la pantalla de 4×20 en la dirección 0×27, que es la dirección que suelen tener por defecto, aunque hay otras. Vamos a dejar esa y vamos a crear una serie de variables. Las variables van a ser las siguientes: distancia máxima, por ejemplo, tanto una como dos, para las distancias que van a tener los dos sensores con la pared que tenga enfrente, con el obstáculo que tenga enfrente cuando no pasa ninguna persona. Entonces, el sensor de entrada va a ser un sensor de ultrasonido. Nos vamos a ir al apartado de sensores y aquí tenemos arriba el sensor de distancia que está aquí y que vamos a colocar en los pines 3 el trigger y en el 4 el eco. Y en el caso del segundo sensor, que es el de salida, sería en el 5 el trigger y en el 6. Esto lo podríamos determinar nosotros a la hora de conectar los pines de los dos sensores, el trigger y el eco, en la placa de Arduino. Los otros dos pines extremos es el VCC y el GND, que tenemos que conectar también a los pines de 5 voltios y GND de Arduino. Al inicializar vamos a obtener la distancia máxima de los dos sensores, y lo que vamos a hacer en el bucle es ir midiendo en el sensor de entrada y en el sensor de salida la distancia instantánea, es decir, la del momento. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar otras dos variables que serían el sensor de entrada y el sensor de salida, que van a medir también el sensor de entrada, lo que mide este sensor que está en los pines 3, 4, y el de salida en los pines 5, 6. En este caso, la distancia, si no hay ninguna persona, del sensor de entrada y el sensor de salida va a ser la misma que la distancia máxima y máxima 2, porque no hay ningún objeto en medio. Pero en el caso de que se corte el sensor de entrada primero,
Entonces vamos a hacer lo siguiente. En lógica decimos sí, sí. Y en lógica también utilizamos el comparador. Sí. El valor del sensor de entrada, cogemos la variable sensor de entrada, es menor que la distancia máxima, cogemos la variable distancia máxima, perdón, esta no, esta es para establecer el valor, sería variable distancia máxima 1. Si es menor quiere decir que ahí se ha cortado el sensor de entrada. Entonces, en este caso vamos a comprobar si se corta también el sensor de salida. Si una vez que el sensor de entrada se ha cortado y si vamos a duplicar esto, el sensor de salida es inferior a la distancia máxima 2, quiere decir que se ha cortado el sensor de entrada y luego el de salida. Entonces aquí tendríamos que contabilizar una persona que entra. Cogemos la pantalla LCD y podemos imprimir en la columna 0 y en la fila 0 un texto que diga en la columna 0 en la fila 0. La columna 0 sería la P, la 1 sería la E, la 2 la R, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. 17. En la columna 17 de la fila 0 podríamos poner a continuación el número. El número de personas, como va a ir variando, vamos a crear una variable también numérica, que sería número personas. Y el número de personas al inicio va a ser 0. Aquí, al cortar el sensor de salida, como es una entrada, vamos a hacer que ese número de personas aumente en una unidad. Entonces establecemos otra vez el número de personas como la variable número de personas más 1. Entonces en matemática vamos a sumar y vamos a coger el valor del número de personas y le vamos a sumar una unidad. De forma que aquí, en la persona dentro, a continuación vamos a imprimir en la columna 17, hemos dicho, para que no se solape con el texto, en la columna 17, en la fila 0, podemos escribir el valor número de personas. Y este texto lo eliminamos. Ahora te toca a ti o a vosotros. Tenéis que pensar cómo tengo que programar aquí las condiciones para cuando haya una persona que salga, que primero corta el sensor de salida y luego el de entrada, y en lugar de sumar, que reste. Y que reste siempre y cuando el valor sea superior a 0, porque si no, aunque no puede ocurrir que salgan más personas de las que hay dentro, pero nosotros podemos establecer que solo reste cuando ese valor sea superior a 0.
Bueno, pues esta es la labor que os toca pensar y programar, así que a por ello.